Compañeros, y bueno, vamos a ir generando nuestra última evidencia y la principal, que es un producto que se llama portafolio de evidencias. Vamos a poner como un parámetro que voy a escribir ahora sí en una rúbrica esta vez. eh, que tenga mínimo cinco evidencias. Cinco evidencias que incluyan un crucigrama, una sopa de letras, un texto en desorden, un texto en laberinto. Mm, es decir, que hagamos con la herramienta Toolbox al menos tres de esas cinco. ¿Ok? A escoger. Ustedes escogen qué tipo de pasatiempo van a hacer con Toolbox, porque así los maneja. ¿Verdad? Los maneja como si fueran unos pasatiempos. Obviamente pasatiempos con una finalidad educativa. Entonces, pues aquí vamos a aprender a hacer cada uno de ellos. El chiste es que tengamos este portafolio armado de la siguiente forma y manera. En primer lugar, tiene que ser un documento, inicialmente en Word, donde vamos a agregar una portada. En este caso, pues tengo una portada un poquito, pues elaboradona, ¿verdad? Pero aquí pueden escoger ustedes dentro de las portadas que ya tiene Word. Voy a poner un índice de contenidos a continuación. ¿Cómo se pone un índice de contenidos? Muy sencillo. Cada uno de las evidencias, ¿verdad? Puede tener una o más páginas. En este caso, esta primera evidencia tiene 3 páginas, de la 2 a la 5. Las páginas deben de estar numeradas, deben de tener un diseño instruccional y un identificador institucional. El identificador institucional es simplemente un encabezado, ¿sí? Uno accede al encabezado dando doble clic por encima del margen de la página, perdón. Todavía ando medio mal. Aquí ya accedí al encabezado y lo diseño yo mismo. Ok, pongo el nombre de mi materia, el nombre, la fecha y el grupo con un subrayado, ¿verdad? Para cada cosa que quiero que ponga el alumno. Fecha y grupo en este caso. Ok. Y bueno, yo le incluí un pequeño logotipo donde está el CONALEP, está el siglema del módulo que estoy asignando y el plantel de donde es, que es Ciudad Hidalgo. Yo lo hice, ustedes pueden poner alguna otra cosa o dejarlo en blanco como ustedes quieran, no importa tanto este componente. Yo creo que lo puse ahí, pues nada más para darle más cuerpo al encabezado. Con esto es suficiente que tenga un encabezado. Y ahí vamos armando la rúbrica, ¿verdad? Bueno, muy bien. Luego, debe tener un título cada trabajo, porque así me va a salir identificado en mi Classroom, y el título del trabajo debe de corresponder con el título de la evidencia que estoy solicitando por Classroom, el título de la tarea, o cuando menos ser muy parecido, para que no cause confusión. Después, pues se da la instrucción. Ok, este sería el diseño instruccional. Pero para términos de Word es muy importante que elijamos una forma prediseñada o que diseñemos la propia dentro de la barra de herramientas de Word, donde dice inicio, estilos, y ahí en estilos, pues yo escogí que se llama referencia intensa. De hecho, yo lo edité. Le puse un tipo de letra, tamaño y color específicos. Ustedes no es necesario que lo hagan, simplemente escojan cualquiera de los que crean convenientes, que ya venga prediseñado desde Word. Eso sí, que sea letra clara, que resalte, porque es un título. ¿Esto con qué finalidad? Con hacer de manera automática nuestro índice de contenidos. Si no ponemos títulos, si no hacemos esto usando esta barra de herramientas estilos, o esta categoría estilos que está dentro de la barra de herramientas de inicio, aquí estoy en inicio, entonces no puedo hacer de manera automática un índice de contenidos o una tabla de contenidos, como se llama aquí. Bueno, ahí nada más está el título, y cuando me paso a la siguiente evidencia, vean lo que hay. Otra vez volví a usar estilo de título,
soy congruente, mantengo un formato específico. Aquí ya cambio de evidencia, es contaminación del aire, es otro tema, otra evidencia, o un subtema dentro de un tema, contaminación del suelo, y vean cómo organizo. Por ejemplo, aquí son cuadros, ¿verdad? Sinópticos, donde yo diseño este cuadro de 3x3, el primero, donde pongo aquí los modelos que queremos analizar dentro de una materia que se llama proceso, salud, enfermedad, los modelos de cómo se concebía la salud de la enfermedad. Aquí no sé, pueden ser teorías de la evolución, la teoría de Darwin, la teoría de Halden, las teorías de los griegos, etcétera. Pueden ser teorías atómicas, ¿verdad? La teoría o el modelo de Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr, de Sommerfeld, de Louis de Broglie, de Planck, y finalmente la unificación de muchos, que es la teoría cuántica ondulatoria del átomo, en fin. Y aquí puedo poner los modelos en la primera columna y las características a evaluar de cada modelo. Bueno, esto ya lo sabemos hacer. Ya nada más tendríamos que hacer la tabla en Word. Y vean cómo cada uno de ellos tiene un color determinado. En fin, esa fue la primera evidencia. Ustedes tienen que generar 5 al menos. ¿De cuántas hojas? Las que ustedes quieran. Si por ejemplo una evidencia consta de 6 hojas, adelante, esa sería una evidencia. Si la siguiente evidencia es de una hoja, esa sería otra evidencia. Ustedes le ponen el límite al trabajo. Bueno, aquí tengo un cuestionario. Fíjense, una manera de hacer un cuestionario sería hacerlo también a través de una tabla donde las preguntas quedan en la parte izquierda y las respuestas, la respuesta de libre, que no está preseleccionada, no está prerespondida, está aquí a la columna derecha, dejando suficiente espacio. Las preguntas tienen que ser de respuesta mediana o corta, porque no se puede extender mucho aquí el alumno. Esta ya es un poco más larga porque la respuesta así lo requiere. Bueno, luego ya tengo aquí el uso de mi toolbox. Esa es una sopa de letras de contaminación del suelo. Yo a las primeras evidencias sí les puse qué eran. Ustedes pueden hacerlo o no. Aquí le puedo poner sopa de letra de contaminación del suelo o simplemente contaminación del suelo. Su respectiva instrucción dice: consulta la información presente en las infografías. Yo tuve que dejar infografías y un video explicando los términos sobre la contaminación del suelo. Obviamente en el diseño instruccional también de mi Classroom tuve que ser congruente. Entonces aquí debe de haber ese tema: contaminación de ¿del qué? Del suelo. Vamos a ver, contaminación del agua, contaminación, no alcanza a salir, a ver si lo bajo, tampoco. Bueno, vamos a ver cuál es el del suelo. Sí, aquí dice del agua y suelo. Aquí está el del suelo. Y obviamente si yo abro esta tarea, aquí está. Aquí está la infografía. Hay varias infografías ahí que yo compartí. Ok. Ahí está. Y ya nada más les digo a los muchachos que vayan a su portafolio de evidencias y que resuelvan en la página tal. Página 8. Por eso es muy importante que pongamos las páginas. ¿Cómo se insertan páginas a un documento? Bueno, es muy sencillo. Voy a poner un documento en blanco. Caray. Y me voy a la ficha insertar. ¿Insertar qué cosas? Bueno, pues número de página. Aquí dice: al principio, al final, en los márgenes, con donde ustedes crean que es mejor, que es más conveniente, que se adapta a su diseño, que es fácil de ver por el alumno y fácil de imprimir también, ¿verdad? No, yo les recomiendo que no usen números muy pegados al borde de la hoja, sino más despegaditos, porque al momento de imprimir no salen. Entonces, número de página yo le puedo poner al final de la página. A mí me gusta ese formato, al final de la página. Hay muchos para escoger, ¿sí? Este que es muy llamativo, por ejemplo, es página 1, dice ahí. Puede ser.
o ustedes pueden escoger el que ustedes gusten y manden ficha, insertar, número de página, y yo lo establezco donde a mí me convenga o donde yo crea que es mejor para ellos. Puede ser al centro, por ejemplo, este estilacho, ¿verdad? En fin, ahí está. Así es como se ponen números de página de manera muy rapidita. Bueno, como pueden ver, el número de página está dentro de algo que se llama pie de página. Y está excelente. Me salgo al pie de página dando doble clic y le sigo. Como pueden ver, tengo evaluaciones del tipo tradicional. Este, por ejemplo, es un falso y verdadero. Y la instrucción lo dice. Me manda a que yo revise información, y una vez después de haber revisado la información que está en las infografías sobre la contaminación radiactiva, pues bueno, yo establezco otra vez, hago una tabla, inserto una tabla de 3 columnas y 16 filas, pues son 16 preguntas. En la columna 1 pongo los números, en la columna 2 pongo los paréntesis bastante amplios para que puedan poner muy cómodamente los alumnos F o B, falso o verdadero, y pongo la sentencia, que puede ser falsa o verdadera. Pongo unos separadores aquí, fíjense, esta línea verde está más gruesa para facilitar la calificación de este tipo de evidencias, ya sea que me lleve el portafolio a mi casa, lo haga en la escuela o lo haga a través de la plataforma Classroom. Esto me va a servir muchísimo. Tener esta línea más gruesa me permite separar a mí el primer conjunto de 5 respuestas, porque luego me puedo perder entre tanta respuesta, cuando menos a mí sí me pasa, y así lo evito un poco más. ¿Sí? Los separo, lo disgrego, lo hago en conjuntos y así me funciona. Este es otro de relacionar el número con la frase. Entonces son 3 columnas otra vez, varias filas hasta que se acaban las sentencias, y cada sentencia tiene a un lado un paréntesis. Tiene a un lado ¿qué hice aquí? Algo le meneé, pero bueno, tiene a un lado un paréntesis. Permítanme. Ahí está. Y tiene aquí una columna más donde están los números. Aquí, por ejemplo, el alumno puede poner el 1 acá, el 10 aquí, el 4 acá, etcétera, ¿verdad? Y es otro diseño tradicional que hacemos luego por separado las hojitas, o lo dictamos o ya lo tenemos impreso nosotros, pero vean cómo todo está integrado en un solo documento para comodidad de todos. Aquí es completar las frases con las palabras que están acá arriba. ¿De qué? De la contaminación acústica, cuyo material ya está y cuya explicación ya está en Classroom, obviamente, y hago referencia siempre a eso. Bueno, aquí es como una lista de verificación donde van a poner la palomita donde sea lo correcto, tanto para la contaminación visual como para la contaminación lumínica en este caso, y así se les explica y se agrega aquí inclusive la marca de verificación que tienen que usar, y se les responde la primera pregunta como ejemplo de lo que tienen que hacer con lo demás, o es una o es otra. Y vuelvo a usar separadores aquí, que son líneas más gruesas en estas filas. Es la línea inferior más gruesa y de otro color. Yo mandé a imprimir estos portafolios a color. Algunos costaban 59 pesos, los más baratos, y otros más extensos, por ejemplo para anatomía, que tenía más hojas, costaron por encima de los 100 pesos, 110, 109 pesos, por ahí así. Nos los dejaron a ese precio para los muchachos. Bueno, aquí uso un esquema, compañeros, que es parte de lo que vamos a hacer. Yo le borré gran cantidad de información. Todo esto estaba lleno de letras en el documento original y yo las borré con el programa Paint y generé un esquema rellenable, un esquema que yo puedo después ponerle las palabras. ¿Cuáles son esas palabras? Aquí están. Obviamente todo lo explico también en Classroom. Dejo el material para que lo estudien y luego contesten.
En fin, aquí está otra vez de rellenar. Esta es una manera de usar Toolbox. Esto es una lista de palabras bien escritas arriba. Y aquí cada palabra está en desorden. Aquí son palabras desordenadas. No es párrafo desordenado o texto desordenado. Son palabras. Aquí, por ejemplo, la primera palabra que estamos viendo es Culex. Culex es un mosquito. Aquí aparece bien escrita. Aquí aparece en desorden. Entonces el muchacho tiene que buscar, por ejemplo, la palabra número 1, que es agente, y encontrarla y escribirla bien y subrayar que ya la encontró. Ellos lo hicieron de manera natural. La mayoría aprovechó muy bien este ejercicio. La mayoría lo hizo satisfactoriamente al 100%. Muy pocos alumnos no lo pudieron terminar, pero inclusive esos que no lo terminaron al 100% tenían calificaciones de 90 y 80. Es decir, un 100% de alumnos que lo hicieron aprobaron este ejercicio, y también desarrolla habilidades de escritura, de ortografía, de aumentar el acervo de los vocablos que se usan en este término, en estas clases muy técnicas, extremadamente técnicas. Casi ninguna palabra es de uso común. Entonces, pues facilita esto, disminuye la dislexia, forza de alguna manera al alumno a escribir de manera correcta. Y aquí está pues un famosísimo crucigrama que, como pues ya sabemos, yo me equivoqué, me parece, en una o dos preguntas, lo cual vuelvo a pedir disculpa, o más bien a ofrecer disculpa. Y aquí las tenemos horizontales y verticales, bien clarito donde empiezan unas, donde empiezan las otras, que no se amontonen. Todo, como pueden ver, cada evidencia ocupa la totalidad de una página. No pongo aquí una parte de la evidencia y acá resuélvemela en la siguiente página, porque vas a tener que estar girando la hoja para atrás, para adelante. Entonces, no es recomendable que una evidencia se prolongue una sola actividad en varias páginas, porque te vas a tener que regresar. Es incómodo, gasta uno tiempo y resulta hasta molesto para un alumno que tiene que hacer una gran cantidad de las mismas para varias materias. Entonces, por ejemplo, aquí procuré usar un número de reactivos tal que me permitiera poner en esta hoja, sin disminuir demasiado el tamaño de letra, sin disminuir demasiado los márgenes, vean ustedes, casi son los márgenes normales, sin quitarle espacio al diseño instruccional, sin quitarle espacio a la identificación institucional, sin quitarle espacio a lo fundamental, que es esto, que es ya el crucigrama como tal, que ocupa media hoja prácticamente, muy cómodo para escribir, para que los muchachos se ubiquen, etcétera. Y bueno, su número de página como debe de ser. Sale, la siguiente, bueno, es una tabla con orientación horizontal. Unas hojas las orienté de manera vertical, otras de manera horizontal, por lo cual tuve que establecer muchas secciones dentro de mi documento. Cada vez que hacía un cambio de orientación de hoja, tuve que insertar una sección. No es necesario que ustedes lo hagan en términos de este curso, simplemente lo pueden hacer todo vertical. Y con eso solventan su evidencia, ¿ok? Bueno, aquí está. Este es otra, este es de contestar. Aquí no les di palabras. Bueno, este es de falso y verdadero, pero es otro formato de falso y verdadero. Pudo haber sido también aquí, ponme la palabra que define a lo que está acá, ¿no? En fin. Este es un cuadro sinóptico hecho de otra forma, con un poquito más de diseño gráfico, para que sea un poco más atractivo. Tiene para cada etapa de la rickettsiosis un color. Y vámonos por partes, ¿no? Aquí vamos aumentando el nivel de comprensión en diferentes ámbitos de un mismo fenómeno: situación, diagnóstico, sintomatología, detección, más técnicas de detección y tratamiento de una enfermedad que se llama rickettsiosis. Y en medio yo les puse algunos subtemas
Por ejemplo, hay técnicas directas de detección, hay detección de anticuerpos, descríbemelo. Hay técnicas de serológicas de detección punto a punto. En este puntito aquí yo escribo, tacata, aquí otra cosita, aquí otra cosita, aquí otra cosita. Hay un esquema de tratamiento, en fin. Para algunas actividades inclusive tuve que hacer un video explicando exactamente qué es lo que quería. Con un ejemplo que yo empecé a resolver. Se vale y se puede y es muy bueno hacerlo. Bueno, hasta aquí acaba, aquí seguía lo de la rickettsiosis, cómo se controlaba, ¿verdad? En fin, fueron 3 hojas también para una sola evidencia. Luego sigue conceptos de salud de enfermedad. Esto es muy importante. Ya como que desdeñamos muchas cosas del modelo tradicional y el modelo tradicional nos enseñó a nosotros. Entonces algo bueno tuvo que pasar con el diseño tradicional para que nosotros fuéramos maestros, para que nuestros maestros que nos dieron clase aprendieran y los maestros de los maestros de los maestros aprendieran. Usaban el método tradicional, obviamente. Y desdeñarlo todo, decir que no sirve nada, pues eso era muy reaccionario, ¿verdad? Muy progre, le dicen ahora, ¿no? Pues bueno, pues yo soy conservador. Todavía conservo algunas partes del modelo tradicional, a pesar de que me encanta la tecnología y los nuevos métodos. Aquí lo que estoy pidiéndole al maestro es que haga planas. Una plana del concepto de enfermedad, según la OMS, planas del concepto de salud. Y les doy el rayado, en cada renglón tiene un renglón ancho donde quepa todo el concepto de salud. Si se van a gastar 3 renglones, pues ahí lo pueden hacer. Y otro del concepto de enfermedad, una hoja completa. Ahora aquí es poner estas palabras. Estas palabras contestan cada una o complementan cada una de estas oraciones. Al inicio, ¿verdad? Es un reactivo tradicional también. Aquí vuelvo a poner otra marca de verificación donde estoy clasificando enfermedades por oncológicas, profesionales, degenerativas, etcétera. Y pongo aquí una lista de enfermedades, 20 enfermedades diferentes donde el muchacho tenía que poner una marca de verificación. Yo ya le resolví la primera. Y repito, puede ser inclusive necesario en ocasiones que hagamos un video, como ya lo hice también para mejor explicación de lo que estamos viendo en este curso. Aquí pongo las planas, cada una de ellas, qué debe de decir, primera plana, segunda plana, porque hay cosas que hay que repetir. Hay cosas que se tienen que reafirmar. No usarla como método único, porque seríamos periqueros, ¿verdad? Estaríamos adiestrando y no enseñando, pero hay cosas que sí tienen que ir como tal, definiciones universales que por convención se propongan. Por ejemplo, ¿qué es un ácido hidrácido, no? Es un ácido binario que tiene que no contiene oxígeno y que al inicio de su molécula tiene hidrógeno y que se forma por lo regular con un halógeno. Por ejemplo, en el caso de la química. En el caso de las matemáticas también se puede hacer. Repíteme 20 veces, ¿verdad? De una plana de la fórmula del trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? No sé, la primera plana me la das con números y la segunda plana me la verbalizas. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. No lo sé, algún dato histórico muy puntual. El término de la independencia de México fue el 27 de septiembre, ¿no? Puede ser algo así, algo inmutable, algo cuya teoría sea muy sólida, alguna ley, por ejemplo, las leyes de Newton, 3 leyes. Hazme una plana en la primera, hazme una plana en la segunda, hazme una plana en la tercera, para que memorices y luego no lo dejo ahí. Luego voy más allá, no solamente es la plana y ya. Ahora te explico el tema. Y aquí ya, fíjense cómo empiezo por verbalizar y usando la memoria de los estudiantes, ¿sí? Que más bien que ellos usen su memoria para aprenderse esto, porque estoy viendo el gran tema que es HNE, Historia Natural de la Enfermedad. ¿Qué hago después? Empiezo a explicar en qué consiste. Y lo primero que hay que hacer, pues, es definir que tiene periodos y etapas. Y yo diseñé este material gráfico para hacerlo. Es un organizador gráfico
de los dos periodos A y B, y dentro del B 8 etapas de la historia natural de una enfermedad. Y tú vas a usar estas palabras para que organices esa información de manera correcta. Los resultados fueron extraordinarios. ¿Sí? Casi que por primera vez alcanzamos un alto grado de aprovechamiento. Aquí lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Fíjense, son dos esquemas del mismo tema, pero en uno van a usar unas palabras y en otro van a usar 2 o 3 palabras diferentes, porque así se puede estudiar de una manera o de otra. En fin, aquí otro crucigramita muy bonito, otra tabla, ¿verdad? Falso y verdadero me parece otra vez. Aquí, este es un buen ejercicio. Fíjense este ejercicio en qué consiste. Esta es una tabla con acciones de atención de nivel primer, segundo nivel de atención médica. Se llaman niveles de prevención. Obviamente se explica todo el tema. Quiero hacer muy enfático que todo y cada uno de los temas que aparecen aquí, estoy por ejemplo subrayando niveles de prevención 01, estudio de un caso, tienen su correspondiente en Classroom con diapositivas, PDFs, infografías, esquemas, imágenes, fotos, videos o audios, o una mezcla de todo esto. Para que el alumno ahí tenga la información, yo explico las clases perfectamente, como si estuviera en la escuela, ¿sí? Y entonces les digo cómo resolver. Aquí en este, por ejemplo, en cada cuadro van a poner un número. ¿Qué acciones corresponden? Por ejemplo, si la acción de que tiene el 1 corresponde al tercer nivel, pues el 1 va aquí y no se puede repetir en ningún otro lado porque es del tercer nivel. Y así para cada una de las casas. Aquí estoy poniendo las cosas que se hacen. Y este número, ¿dónde debe de ir? Bueno. Más cuadros. Hay una multitud de diferentes tipos de material didáctico. Se pueden repetir, se vale. Se pueden diseñar de diferente manera. Este es muy interesante. Doy el ciclo de vida de un patógeno representado por imágenes y el muchacho de esas imágenes tiene que analizarlas y contestar un cuestionario de respuestas cortas y medias. Y este finalmente es estudio de un caso, como ellos lo van a ver en la vida real. Eso está tomado de reportes médicos de instituciones de salud en México, principalmente el Estado de México y de Veracruz. Se llama estudio de un caso y se plantea el caso y después se resuelven las preguntas que cualquier médico se haría o cualquier personal de salud se haría para resolver esos problemas que se están planteando, esos casos. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué no se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Qué medidas se tomaron? ¿Fueron oportunas? ¿Sí o no? ¿Por qué sí y por qué no? Se explora la multitud de saberes, habilidades cognitivos y hasta prácticos, kinestésicos y demás que un alumno pueda tener. El método de estudios de casos, compañeros, es buenísimo, buenísimo. Obliga al razonamiento, al análisis de información, categorización, ver que sí, que no, discernimiento, discriminación, etcétera. No discriminación en términos de raza, sino discriminar ideas, desechar unas, apropiarse de otras, decir cuáles fueron buenas, cuáles no fueron buenas, responde a las preguntas qué, cómo, por qué, etcétera. Podemos hacer esto y miren, lo más maravilloso es que todos los resultados van al portafolio, todo lo que ellos aprenden, inclusive lo que opinan, y tiene que estar sustentada su opinión en un lenguaje técnico, diciendo pues no porque no se hicieron las acciones, o sí porque se hicieron y estas y hubo mejoría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces obviamente debe de ir acompañado pues de un Classroom, ¿va?, que nos permita transmitir bien la información, ¿sí? Yo hice unas preguntas previas para entrarle a esto, ¿sale?
Estudios de casos clínicos, vamos a ver. Dice editar. Taca, 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 taca. Y bueno, tuve que explicar, ¿verdad? Todo. Ya. Buenas tardes. Llegamos Ahí está. al final de este curso con este estudio de casos. En el sistema inmunológico, hablar de cómo es, cómo ataca, qué tan agresiva es. En fin, ahí está. Y todo esto, todo lo anterior culmina en su uso aquí. ¿Para qué aprendo cadena epidemiológica, niveles de prevención, etapas de la historia natural de la enfermedad, un montón de conceptos? ¿Para qué estudio ciclos de vida de patógenos? ¿Para qué estudio cómo está integrado el sistema de salud en México? Conceptos básicos y etcétera. ¿Para qué lo estudio? Para contestar esto. Y el portafolio, compañeros, el portafolio lleva una secuencia de este tipo. Y todo está alineado al programa de estudios. Todo. ¿Sí? Si yo veo aquí el programa de estudios, voy a los módulos, proceso de enfermedad. Obviamente, pues ha sido diseñado por gente que le sabe. ¿Sí? Tanto pedagógica como técnicamente. Y yo busco aquí mi IPSE programa de estudio. Aquí está. Todo lo que tiene el programa lo tiene mi portafolio. Por lo tanto, todas mis clases en Classroom son congruentes con el portafolio y por lo tanto son congruentes con mi programa de estudios. ¿Sí? Proceso, salud, enfermedad, concepto, antecedentes históricos, todo lo tiene mi portafolio. Antecedentes históricos son los modelos previos que hubo. Por eso aquí dice personajes o fechas históricas. Ventajas y desventajas, de dónde resulta o proviene la enfermedad, que es el fundamento de cada una de estas teorías. De dónde viene la enfermedad, por qué se produce, etcétera. ¿Cómo se llama? Mi programa me dice que vea principales problemas ecológicos en el hombre, como lo son todos estos tipos de contaminación y demás, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues hablar de los tipos de contaminación porque son los que producen la enfermedad, para que ellos se den cuenta de dónde sale. Luego, conceptualización de la enfermedad conforme a la OMS, ahí es donde hicimos planas. Concepto de salud, concepto de enfermedad, cómo influye la economía, la sociedad, etcétera. Todo eso se ve, los modelos aquí están también, ¿sale? Identificación del sistema de salud en México. ¿Y qué creen? Que yo me encontré en internet, ese no lo diseñé yo, ese solamente lo rediseñé, lo adapté. Por ejemplo, de acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí no estás. Aquí está. Este organigrama resume cómo está organizado el modelo de salud en México. Aquí está. ¿Sí? Este es el organigrama del gobierno actual. Por eso incluye IMSS Bienestar. ¿Sale? Y a los particulares, y a los paragubernamentales, y a los estatales, y a los federales. Aquí está. Obviamente, en extenso, yo explico en un video todo esto. Y me tienen que entregar como producto, pues esto. Ya se los doy prediseñado, para que no se rompan la cabeza diseñando. Ya, ¿qué es lo de menos? O sea, lo demás es que ellos sepan ubicar exactamente dónde están las cosas. Lo guardé como imagen y lo pegué aquí, a un ladito le puse esto. Que son las palabras con las que deben de rellenar acá. Pero originalmente, déjenme les muestro, ya para terminar esto. Aquí está mi carpeta del proceso de la enfermedad, ¿dónde están mis imágenes? Aquí está, imágenes IPSE. Y entonces, el sistema de salud en México, en su forma original, es esta imagen. Yo usé una herramienta para transformar esta imagen en esta otra, donde le quité gran cantidad de palabras, nada más les dejé esto como guías, como guía. Entonces vean esta, compárenla con esta. Hay una herramienta que se llama Paint, donde se borra selectivamente lo que uno quiera. Y es muy sencillo y vienen todos los Windows, ya no hay que instalar nada. Si ustedes tienen un Windows bien instalado por el cuate del ciber,
o por su amigo, su primo, su tío, su sobrino o quien sea, pues va a traer el Paint. Si les puso a lo mejor una versión chafa que para que su computadora jale más rápida y todo, pues entonces a lo mejor no.